Mire, estamos con un panorama donde en Medellín unos atracos de unas transacciones irregulares, en Barranquilla atracos en restaurantes, en Cali toda una población sin luz porque volaron la torre de energía y en el sur del país buscando alias Fito. Realmente la herencia que recibieron la gran cantidad de alcaldes de este país en seguridad es nefasta. Y ahí es cuando uno se da cuenta que lo que pasa en el centro del país, es decir, en la capital, es bastante alejado de las problemáticas que viven día a día en la región. ¿No sabe que en Bogotá también está pasando? Mira, No, bueno, nomás pues, ayer estaban atracando aquí el tema de los atracos lo vemos en el día a día, ¿no? Pero este otro tipo de flagelos se acentúa mucho más en la región, es extorsión y bueno. En estos 2 años nos han atracado 5 periodistas en Redman Noticias. Ah, no, sino lo de la robadera, sí, eso sí es a nivel nacional. Sí. Ahora, el tema de la extorsión es un tema muy complicado, por supuesto, son complicados el secuestro, el hurto, etcétera, etcétera, y veíamos cifras hace apenas un par de días. Pero el tema de la extorsión es un tema muy complicado en 2 dimensiones. La primera, nadie le para bolas, es como si eso debiera ser así, porque sí, porque entonces el ELN no se compromete a acabar con la extorsión, las disidencias de las FARC no se comprometen a acabar con la extorsión existe desde hace mucho tiempo, la extorsión la hacen grupos al margen de la ley con pretensiones políticas, la extorsión la hacen grupos delincuenciales comunes. En Medellín hay 400 y pico de combos, los estudiosos de la violencia en Medellín, desde hace rato, que tienen control absoluto de barrios completos y viven a punta de la extorsión. Y los agentes económicos tienen que acostumbrarse a pagar impuestos al Estado y a pagar extorsión al paraestado y a ver cuál de los dos es el que me va a brindar seguridad, me va a garantizar que puedo operar, etcétera, etcétera. Creo yo que este tema de la extorsión, que ha tenido una manifestación muy profunda en el caso de Barranquilla y en el caso del Atlántico, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo con las administraciones que han tenido muy buen desempeño, las administraciones de Alex Char, después Pumarejo, ahora nuevamente Char, no han podido darle al chiste con el tema de la inseguridad y en concreto con el tema de la extorsión. El problema, como lo señalábamos hace apenas un par de días, es que las administraciones locales no pueden hacer mucho si no cuentan con el respaldo del gobierno. ¿Por qué? Porque las grandes políticas de seguridad se dictan desde el gobierno. Es cierto que los mandatarios locales son los jefes de la policía en sus propias ciudades, pero si no cuentan con la fuerza pública, con el pie de fuerza necesario, no cuentan con los funcionarios necesarios, etcétera, etcétera, quedan muy limitados. Vamos a ver en qué sigue avanzando este tema de la extorsión, además del secuestro y los demás, pero sobre todo el de la extorsión, cuando dentro de la paz total es un tema que a nadie le importa y en las ciudades todos lo sufren.